Buenas tardes, soy el doctor Pedro Weisfurt, cardiólogo pediatra, que se dedica al diagnóstico prenatal de cardiopatías. Dentro de este módulo vamos a hablar de 4 cardiopatías congénitas, que son el ventrículo único o cardiopatías complejas, es decir, aquellas que tienen un solo ventrículo o una masa ventricular muy pequeña y que tienen diferentes variantes. El canal atrioventricular completo, la hipoplasia de cavidades izquierdas y finalmente la comunicación interventricular. ¿Por qué vamos a hablar de estas? Como verán, porque se encuentran en los primeros puestos del diagnóstico prenatal de más de 15 años. Si vemos, ellas representan aproximadamente cerca del 46% del total de las cardiopatías que se diagnostican prenatalmente, por lo menos en nuestra experiencia. 3 de ellas severas y una no tanto, como es la comunicación interventricular. ¿Por qué nos interesan ellas? Básicamente no solo porque son las más importantes, sino porque son aquellas que tienen una alta incidencia de riesgo de asociación con un trastorno genético. Las cardiopatías complejas o el ventrículo único, más del 40-50%, tienen o asocian con una trisomía 13 o 18, especialmente si están asociadas con alguna otra lesión, como ser un labio leporino, lesión encefálica o lesión digestiva. El canal atrioventricular completo, como saben, asociado a trisomía 21, más del 70-80% corresponden a esta patología genética. La hipoplasia de cavidades izquierdas, por el contrario, tiene menos del 3% de riesgo genético este tipo de pacientes. Una de las patologías quizás las más graves por su alta morbimortalidad intrauterina, pero fundamentalmente extrauterina. La comunicación interventricular, hablamos en este caso de la comunicación interventricular aislada, no asociada a lesiones severas aórtica, pulmonar o de las valvas atrioventriculares. Más del 5% tienen asociación con otros trastornos genéticos, por eso siempre uno aconseja el realizar un estudio genético siempre que se hallen estas lesiones. ¿Cómo vamos a analizar estas cardiopatías? Las vamos a analizar básicamente a partir de 2 cortes ecográficos, como son el corte de 4 cámaras y el corte de 3 vasos. ¿Por qué hablamos de ellos? No vamos a hablar básicamente de este corte, sino que en un corte de 4 cámaras, ya sea por una anomalía de posición, por una relación cardiotorácica aumentada, el número de cavidades, la asimetría, el movimiento de la cruz o la función, podemos detectar algunas de ellas. Los 3 vasos, si bien es importante en este tipo de lesiones, básicamente lo que tiene es un valor pronóstico. De las 4 cámaras cardíacas, fundamentalmente, vamos a ver que para las 3 primeras tienen un 100% de sensibilidad. ¿Qué significa esto? Significa que alguno de estos puntos, por lo menos uno, va a decir que este paciente tiene una cardiopatía congénita. ¿Cuál de ellas, de acuerdo a las características, podremos definirla? Por el contrario, la comunicación interventricular aislada no tiene casi lesión en las 4 cámaras. ¿Por qué? Porque no produce una lesión manifiesta, dado que tienen diferentes posiciones y pueden encontrarse en otros lados, como veremos más adelante. De las 4 cámaras cardíacas que definimos como el corte transverso torácico por encima del diafragma, donde se ve la masa atrioventricular y las válvulas auriculoventriculares. Estos puntos vamos a tratar durante el transcurso de esta charla.
El único punto que no vamos a incluir aquí va a ser la valoración de la función cardíaca prenatalmente. Vamos a ver, ventrículos únicos o cardiopatías complejas. En general, en este tipo de lesión, las conexiones venoauriculares pueden ser estrictamente normales o tener alguna anomalía del retorno venoso sistémico o del retorno venoso pulmonar. Pero esto no provoca lesiones. Las conexiones atrioventriculares, como pueden ver, son de diferente tipo. Pueden tener dos válvulas auriculoventriculares, una sola valva atrioventricular común, lo cual puede hacer difícil el diagnóstico diferencial entre ventrículo único y canal atrioventricular completo, y luego válvulas atrioventriculares imperforadas, derecha o izquierda, ausencia de válvulas atrioventriculares, izquierda o derecha, o el cabalgamiento de las mismas. También las conexiones de salida, es decir, los grandes vasos pueden ser normopuestos, pueden ser transpuestos, atréticos o estenóticos. El corte de 4 cámaras cardíacas no va a hablar de las conexiones venoauriculares ni de las conexiones de salida. Va a hablar de las conexiones atrioventriculares, así como la posición cardíaca, que en realidad se refiere a su colocación en el hemitórax. Para el canal atrioventricular completo, también el 4 cámaras es el corte definitivo. ¿Por qué? Porque tiene con más del 90% generalmente conexiones venoauriculares normales. También sus conexiones de salida son normopuestos en más del 95%. La lesión, como vemos en el cuadro que está al lado, pintado en rojo, es una lesión que se produce a nivel de las almohadillas endocárdicas, que es la que se encarga de formar el septum interauricular bajo, el septum interventricular bajo y las válvulas, la septal de la tricúspide y de la valva lateral y anterior, posterior y anterior de la valva mitral. Separa los dos anillos, por lo tanto esta lesión puede ser incompleta formando dos anillos, pero una sola valva. Por lo tanto, definimos a esto que existe la forma completa cuando tiene una sola valva atrioventricular común o transicional o parcial cuando tiene una sola válvula con dos anillos. Posición cardíaca. Estamos hablando básicamente del ventrículo único como cosas frecuentes y del canal atrioventricular. Lo más frecuente es que se encuentren en levocardia. Sin embargo, el solo hecho que el corazón esté a la derecha es mucho más frecuente en las cardiopatías que asocian cardiopatías complejas o ventrículos únicos. Y también que asocian, solamente por el hecho que estén a la derecha y un ventrículo único, alto riesgo de trisomías 13 o 18. Menos frecuentemente el canal AB. Como decíamos, el corazón a la izquierda es mucho más frecuente para cualquiera de estas cardiopatías. Recordemos que cuando hablamos de levocardia, meso o dextrocardia, hablamos que la masa ventricular se encuentra en un hemitórax derecho, en el medio o en el hemitórax izquierdo. Relación cardiotorácica. Para esto lo que hacemos es medir el área cardíaca y medir el área torácica y ver la relación. Generalmente es del 35% o 0.35. Puede llegar al 0.45 en condiciones normales. Básicamente, cuando uno corta, a veces levemente oblicuo, y genera un falso incremento de la silueta. Generalmente, en todas estas patologías, la relación cardiotorácica por sí sola no ayuda a definir
una cardiopatía, pero el hecho de encontrarla aumentada puede hablar de otras. Número de cavidades, y aquí sí entramos en este tipo de patologías. El número de cavidades es 4, contando en las aurículas 2, en los ventrículos 2. Como vemos, en el movimiento se definen claramente 2 aurículas y 2 ventrículos. La masa ventricular en la punta, las aurículas cercanas a la columna. ¿Cuál es el número? El número es menor a 4. El mismo puede ser a expensas de las aurículas únicamente que falte a expensas de los ventrículos, o tanto en las aurículas como en los ventrículos, para los dos diagnósticos que nos interesan. Veamos, en este caso, ejemplos de ventrículo único. El número de cavidades es menor a 4. Como vemos, en un corazón normal, arriba a la derecha. Faltan en los ventrículos. Si vemos abajo a la izquierda, que hay 2 aurículas, 2 valvas atrioventriculares y un solo ventrículo. Pero también vemos que puede faltar tanto en las aurículas como en el ventrículo. La pequeña cámara ubicada a la derecha de la aurícula en realidad es una arteria. Veamos el movimiento. Claramente tenemos 2 aurículas y 2 ventrículos. En este caso vemos 2 aurículas, 2 valvas atrioventriculares totalmente normales y falta completamente el tabique interventricular. En este tenemos una aurícula, una sola valva atrioventricular y un solo ventrículo con una cámara pequeña al lado, que es una arteria. Como ven, el número de cavidades que falta en los ventrículos habla claramente del diagnóstico de ventrículo único. Veamos en el canal AB completo. El número de cavidades básicamente falta en las aurículas o se hace muy difícil. Vemos arriba a la derecha y abajo a la derecha 2 formas de canal atrioventricular, donde se ve claramente una sola cámara auricular y 2 ventrículos. Veamos el movimiento. Normal, 2 aurículas, 2 ventrículos. Y aquí vemos que claramente, si bien la aurícula probablemente haya una o 2, hay un solo anillo atrioventricular, una sola válvula, pero 2 ventrículos. En el paciente inferior se ve una sola aurícula, una sola válvula atrioventricular común que golpea casi sobre el septum interventricular. 2 formas diferentes de canal atrioventricular completo. El número de cavidades que puede ser 4 o menos, pero también ayuda que faltan en los ventrículos, o a veces es de menor tamaño. La hipoplasia de cavidades izquierdas se caracteriza justamente por tener también esta dificultad. Podemos tener problemas en la definición del número de cavidades o ver una cuarta cámara muy pequeña. Miremos en este caso cómo tiene 2 aurículas, 2 ventrículos. Aquí también asocia probablemente un número de cavidades 4, pero con un número 4 muy pequeño, pero también el próximo punto que vamos a ver y que caracteriza más que nada a esta patología, que es la asimetría de cavidades. Fíjense el número de cavidades, 4, 3, una pequeña cámara que asocia de esta porción. Esa cámara pequeña es un ventrículo izquierdo muy pequeño, una mega aurícula derecha y un gran ventrículo derecho. La simetría de cavidades también para esta patología, pero vamos a verla también en otras, que es, fíjense, las 2 aurículas,
la aurícula derecha grande, una aurícula izquierda pequeña, un ventrículo derecho grande y un ventrículo izquierdo pequeño. Aquí, en color, estamos viendo cómo se ve una hipoplasia de cavidades izquierdas. Tenemos un número de 4, vemos una gran asimetría de cavidades y un ventrículo que casi no se mueve. Esto lleva al diagnóstico de hipoplasia de cavidades izquierdas. Aquí lo que vamos a tener que ver atentamente es los 3 vasos, el corte de 3 vasos, para definir el tamaño aórtico. Otro ejemplo, en un paciente con mucha dificultad, que tiene una anasarca con un edema corporal importante, además de un hidrotórax y un pequeño, muy pequeño, ventrículo izquierdo. Pasemos al siguiente punto, la cruz cardíaca. La cruz cardíaca es el sitio de unión entre las 2 aurículas en su porción inferior, los 2 ventrículos en su porción superior y los anillos atrioventriculares. La cruz cardíaca entonces representa la unión atrioventricular, indica la presencia de 2 anillos atrioventriculares y 2 valvas atrioventriculares. La cabeza se encuentra en las aurículas, el cuerpo en los ventrículos, tal como vemos en este caso. Nunca desaparece, siempre permanece estable, es la característica de la cruz cardíaca. La cruz cardíaca se manifiesta claramente en el ventrículo único, ya que puede tener todo tipo de conexiones y todos, en general, asocia alguna lesión. Ya sea, puede tener 2 valvas y septación interauricular, pero no tiene interventricular. Como dijimos anteriormente, puede tener una válvula atrioventricular común, hablando del diagnóstico entre canal atrioventricular completo y ventrículo único. En este caso, muchas veces, lo que importa son los grandes vasos, ya que el canal atrioventricular, como veremos, generalmente son normopuestos. Veamos algunos pequeños ejemplos. Un ventrículo único arriba, donde tenemos 2 aurículas, una ausencia de válvula atrioventricular derecha, un tabique interauricular y un ventrículo pequeño. Ahí abajo, el ejemplo que habíamos visto anteriormente, 2 valvas atrioventriculares y un ventrículo único. Aquí, fíjense el movimiento del foramen oval que permite distinguir claramente y observar que este paciente no tiene cardiomegalia y que esta valva puede ser suficiente. Claramente el número, el volumen, esto habla de un ventrículo único con ausencia de válvula atrioventricular. Miremos este ejemplo. ¿Cuántos ventrículos tiene? ¿Cuántas aurículas? 1. ¿Cuántos ventrículos tiene? Realmente es muy difícil. Una valva atrioventricular que aparenta común y eso que parece un esbozo de septum interventricular es un pilar que sostiene a esa válvula atrioventricular. Miramos también que el paciente tiene una anasarca, que tiene un derrame pleural o un hidrotórax. Esto habla del trastorno de función y de una insuficiencia atrioventricular severa. El diagnóstico del canal atrioventricular o ventrículo único en este caso se hace dificultoso, pero el alto riesgo de mortalidad dado la alteración severa de la función. Para el canal atrioventricular completo también se genera este tipo de problemas. Recordemos entonces, si miramos la imagen en rojo, que la almohadilla endocárdica se encarga de separar el septum interauricular e interventricular y a su vez de formar las válvulas atrioventriculares. Por lo tanto, cuando hay un solo orificio, un anillo único, se denomina forma completa. El anillo sigue siendo único para la forma parcial, pero aparecen
dos pequeños orificios atrioventriculares y generalmente no tiene comunicación interventricular. Son las diferencias entre un canal AB completo, transicional o parcial. Recordar que este tiene una alta asociación con trisomía 21. Esto es si miramos un dibujo de la valva del anillo atrioventricular y de la valva atrioventricular. Por eso se hace muy difícil y desaparece. Miremos este ejemplo. Probablemente dos aurículas, dos ventrículos y una cruz que desaparece dejando la cabeza aislada del resto del cuerpo. Esa es la característica del canal AB completo y de las formas también del canal AB transicional. Aquí lo mismo, el canal atrioventricular completo, pero a su vez tiene un desbalance atrioventricular. Fíjense en un momento si son dos valvas, si es una. El color puede ayudar a diferenciar entre estas. Esta es una forma transicional con un desbalance severo. El diagnóstico entre canal atrioventricular completo a veces se hace muy difícil en la vida prenatal. Vayamos al corte de 3 vasos, que es donde vamos a seguir analizando estos pacientes. Recordemos dos cosas. El corte de 3 vasos es un corte transverso torácico por encima de la masa atrioventricular, donde es un corte redondeado, antero-posterior y lateral de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, donde tengo a la izquierda una arteria elongada, como es la arteria pulmonar, y dos vasos redondos, como son la aorta ascendente y la vena cava superior. Este es un movimiento normal de un corte de 3 vasos. Recordemos básicamente esto porque que la arteria pulmonar es elongada porque es una arteria que se dirige de adelante a atrás. La aorta es una arteria que va de la masa ventricular hacia la cabeza, lo que hace que en un corte transverso veamos solamente su porción redondeada. Y finalmente la vena cava superior, que también tiene una porción redondeada que va de abajo hacia arriba. Por eso son redondeadas. No olvidar, siempre que observemos esta imagen en un corte de 3 vasos, los vasos están normopuestos, independientemente del tamaño de ellos. ¿Qué significa? Que yo puedo tener una pulmonar muy grande y puedo ver una aorta muy pequeña, pero si la veo que cada una ocupa su posición espacial, esto habla de normoposición, independientemente de la lesión que a ellas se produzca. ¿Qué vamos a ver en el corte de 3 vasos? El número 3 o 2, aunque hablamos principalmente de la arteria pulmonar y la aorta, la posición, como dijimos anteriormente, y la relación de tamaño. Los flujos arteriales nos sirven para hablar, cuando tenemos dudas, si el flujo es anterógrado, es decir, si va desde la válvula hacia adelante, o es retrógrado, si va desde la zona posterior hacia la válvula. ¿Cómo es un corte de 3 vasos en un canal AB completo? Lo habitual es que sea normal. Más del 95% de los canales atrioventriculares completos tienen vasos de tamaño y función normal. Entonces, es importante ver la relación de tamaño entre la aorta pulmonar, entre la arteria pulmonar y la aorta. Si la arteria pulmonar es más pequeña, es decir, en un corte estricto de 3 vasos, el vaso que va de adelante a atrás es más pequeño, el diagnóstico de asociación con tetralogía de Fallot está casi puesto. Por el contrario, si la aorta es más pequeña, es habitual tener una atresia aórtica o una estenosis aórtica severa, que es muy poco frecuente. Cuando nos referimos a los flujos, hablamos
de anterógrado o retrógrado en cuanto a la dirección en un flujo normal. Normalmente va de los ventrículos hacia las arterias, independientemente de nuestra posición. Si los flujos es retrógrado, uno en una dirección y el otro en otro, estamos hablando de atresias aórtica o pulmonar. Veamos este caso. Vemos en un corte de 3 vasos, no vemos 3, vemos 2. ¿Y cómo son esos 2? Redondeados, como una imagen más pequeña posterior a la imagen redondeada de la aorta. La cava superior, la aorta ascendente y por detrás esa imagen como en V corta corresponde a las arterias pulmonares que no tienen tronco. Estas arterias, como vemos cuando logramos identificarlas, tienen una forma de 3, porque se comunican entre ellas y nacen de colaterales. Canal AV completo o ventrículo único. Veo 2 vasos, no veo el tercero, no veo el elongado, asocia con atresia pulmonar. Alta morbimortalidad. En este caso vemos 2 vasos, uno redondeado y otro elongado y finito. El elongado y fino es la arteria pulmonar, el otro es la aorta. En este caso, asociando con una tetralogía de Fallot. En las cardiopatías complejas o en el ventrículo único, así como podíamos tener todo tipo de asociación a nivel de las válvulas atrioventriculares, también a nivel de los vasos, que pueden estar normopuestos, traspuestos, atréticos o estenóticos. Es menos frecuente tenerlos normopuestos, denominándose esto ventrículo único tipo Holmes, como Sherlock Holmes. Es muy frecuente que haya lesión atrética o estenótica y que además estén traspuestos. Fijémonos en un feto en un corte longitudinal, vemos la columna y sobre el tórax 2 arterias que salen en la misma dirección. No es posible tener 2 arterias en la misma dirección solo si están traspuestas. La aorta por arriba de la pulmonar y como 2 ventrículos pequeños. El corte para identificar 2 vasos traspuestos es el corte elongado de los vasos. Y aquí vemos 2. Uno muy pequeño y otro muy grande. La vena cava superior no la visualizo, probablemente porque tiene una anomalía importante. Veámosla en movimiento. Verán que aparece una imagen alejada del medio, esa es probablemente una vena cava superior izquierda. Y el color permite ver que el vasito pequeño al lado late, mientras que el de arriba se respira. No tiene forma de latido, sino de flujo como de respiración. Se observan atentamente el flujo azul. El corte transverso de 3 vasos en la hipoplasia de ventrículo izquierdo es muy importante, ya que la aorta es muy pequeña. La posición de los vasos suele ser normal. Lo que no veo, tengo una disociación entre la arteria pulmonar y la vena cava superior. El pronóstico depende del tamaño aórtico. Veamos 2 casos diferentes. El primero, el de la izquierda, una pulmonar muy elongada y una aorta que se ve solo en su porción anterior. Y en el otro corte, pareciera que tengo 3 vasos enredondeados. ¿Por qué? Porque
tengo un corte un poco más alto de la arteria pulmonar y una aorta en el medio que no es tan pequeña como la del primer caso. Veamos el primero. La pulmonar a lo largo, un vaso muy pequeño adelante, otro pequeño atrás, en realidad son las dos porciones de la aorta, y en el otro, un vaso muy pequeño que desaparece. Y la disociación entre la pulmonar y la vena cava superior. En un corte longitudinal observamos claramente la posición de la arteria pulmonar y muy pequeña la aorta que asciende por detrás en posición normal, como se ve en la imagen latiendo al lado. Por lo tanto, recordar, en el corte de 3 vasos, en el canal atrioventricular completo, más del 95% son normopuestos. El resto, lo más habitual, tipo falón. Para el ventrículo único, menos son los normopuestos. La mayor parte asocia con anomalía de los vasos, transposición, atresia y o estenosis aórtico-pulmonar de diferentes grados. La hipoplasia de cavidades izquierdas, básicamente el 99% tiene una hipoplasia aórtica severa de la aorta ascendente. Pero cuando asocia con comunicación interventricular puede ser menor la hipoplasia aórtica, ya que permite algo de flujo anterógrado. Para la comunicación interventricular, más del 90% son normopuestos. El 10% puede asociar con alguna alteración de los vasos. Hablamos de estenosis aórtica o pulmonar leves. No hablamos de la asociación de CIB en tetralogía de Fallot, doble salida u otro tipo de patología. Vamos a finalizar con la comunicación interventricular. El problema de la comunicación interventricular, tomándola como una patología aislada, es que tiene diferentes posiciones, como verán, posteriores, musculares, perimembranosas, que a su vez tienen diferentes extensiones, por debajo de la aorta, por debajo de la pulmonar. Todas estas patologías se van a ver en diferentes cortes, por lo tanto, no siempre van a producir alguna alteración. Y muchas veces, a edades gestacionales precoces, pueden ser muy pequeñas y no ser visualizadas y recién hallarse más adelante. Es por esto que uno sugiere que en las ecografías cardíacas realizadas antes de la semana 18-19, volver a repetir posteriormente. ¿De todo esto puede servir algo? No. Ninguno de estos puede ayudar. La comunicación interventricular es la cardiopatía más frecuente, pero es la que más se sobrediagnostica, pero también la que menos diagnosticamos. Nosotros sugerimos que una vez encontrada una comunicación, salvo que sea muy clara su visualización, debe verse ante la duda al menos en 2 cortes. Veamos un ejemplo. Corte de 4 cámaras con parte de la salida aórtica. ¿Vemos algo? Probablemente haya o no. El Doppler color aquí sí tiene importancia, ya que si observamos hay un pequeño flujo que pasa entre los ventrículos. Esta comunicación interventricular muscular pequeña puede no tener ninguna implicancia, pero si tiene alguna otra alteración digestiva, hueso propio de la nariz, debe hacer pensar fuertemente en una asociación con trisomía 21. No sugerimos por esto que una CIB muscular pequeña deba hacerse un estudio genético, sino que si tenemos otra lesión dudosa más esta, debemos pensar
el riesgo genético. Un corte que no es precisamente un corte de 4 cámaras, ya que vemos también parte de la salida aórtica. Una comunicación interventricular por debajo de la trabécula, mediana a grande, y asocia con una lesión aórtica. Una comunicación interventricular medio muscular. Esta cardiopatía es severa, ya que es difícil el acceso para el cirujano y a su vez debe hacer pensar en la asociación con lesiones de grandes vasos. Y aquí vemos un corte de 4 cámaras con 2 aurículas, 2 ventrículos, una válvula que abre claramente y otra que no la vemos tan claramente. La cruz, tenemos el cuello, los brazos, pareciera una cabeza mínima y una comunicación interventricular por debajo. La válvula atrioventricular que abre tiene inserciones en el borde superior del anillo. A tal punto que, fíjense, el Doppler color muestra una turbulencia justamente en esa zona. Eso es porque está cerca de la salida aórtica y hay una implantación anormal de la valva mitral. Esto puede asociar con lesiones genéticas. Aquí otra lesión ventricular baja. El 4 cámaras impresiona normal, pero hay una imagen que nos hace dudar. Diferentes tipos de comunicación interventricular. El color acá muestra claramente que esta imagen es verdaderamente una comunicación interventricular. Veamos otros ejemplos. También pequeña en la punta. Vemos por Doppler color, pero siempre debemos buscar la asociación con alguna anomalía de los grandes vasos. En este caso, vasos normopuestos. En conclusión, y para terminar el final de esta charla, las cardiopatías complejas o ventrículos únicos es una lesión que se ve en el 4 cámaras. Especialmente cuando se encuentran en el hemitórax derecho o tienen anomalías asociadas, es decir, otra malformación, pensar y obliga al estudio de trisomías 13 o 18, ya que de tener estas, la mortalidad es del 100%. Su pronóstico es independiente de las trisomías y depende de la anomalía de los vasos. Es decir, si tiene una lesión aórtico-pulmonar, es ella la que lleva al mal pronóstico y no necesariamente un ventrículo único. Para el canal atrioventricular completo transicional, recordar que asocia en un 70-80% con trisomía 21. Se ve en el corte de 4 cámaras. Si la arteria pulmonar es pequeña, puede asociar con tetralogía de Fallot y raramente con patología aórtica. Su pronóstico depende del grado de insuficiencia valvular, atrioventricular, el tamaño del anillo atrioventricular, si es pequeño o grande, y si los ventrículos son balanceados. Todo esto habla del pronóstico. Para la hipoplasia de cavidades izquierdas, asocia con pacientes genéticamente normales. El corte de 4 cámaras va a hablar de esto. El tamaño de la aorta ascendente es pronóstico. Si la vemos, la debemos medir, así como el arco aórtico. Y su presentación puede pasar inadvertida a edades gestacionales muy precoces, ya que el gasto cardíaco del feto es muy pequeño y esto puede generar algunas alteraciones o no ser claramente visualizada, sino
luego de la semana 16-17. Por último, la comunicación interventricular hay que pensar que es una patología asociada, que puede presentar pacientes con anomalías genéticas por encima del 15%, siempre y cuando exista otra asociación malformativa. Generalmente es de buen pronóstico y debe ser valorada en 2 cortes cuando no se visualiza claramente o es dudosa. La mayor parte de estas cardiopatías pueden detectarse desde un corte de 4 cámaras y la severidad no pasa necesariamente por el corte de 4 cámaras, sino que pasa por las grandes arterias. Estimados colegas, lamentablemente estos son un estudio o hemos tratado de resumir algunas de las cosas más importantes de cómo diagnosticar, cómo ver y un poco cómo valorar a esto. La idea de esto es dar pautas diagnósticas para sospechar una cardiopatía y hacer un determinado diagnóstico. Para esto damos cursos presenciales y específicos acerca del diagnóstico de hemodinamia fetal para entender cómo debe realizarse. Los esperamos en los próximos cursos. Muchas gracias y esperamos en poco encontrarnos y ver otro tipo de patologías. Adiós.